Hola, en esta ocasión vamos a hacer la corrección de los ejercicios 4 y 5 de refracción de la luz. Vamos a comenzar por el ejercicio 4 que dice: un rayo luminoso se propaga por un medio cuyo índice de refracción es de 1,60, con un ángulo de 30 grados y se refracta en un segundo medio cuyo índice de refracción es de 1,20. A. Calcular el ángulo de refracción y realizar un esquema de la situación propuesta. Bien. Para comenzar, lo que hice fue sacar datos: índice de refracción 1, 1,60, índice de refracción 2, 1,20, ángulo de incidencia que son 30 grados. Bien, para comenzar entonces vamos a utilizar esta ecuación de Snell. Yo la escribí de esta manera, como me queda mejor, pero pueden utilizarla de esta misma manera. Bien, de esta ecuación vamos a despejar ángulo de refracción, ¿qué nos queda? Índice de refracción 1 por seno del ángulo de incidencia sobre índice de refracción 2. Pasamos a sustituir por los valores que tenemos y índice de refracción 1 por seno del ángulo de incidencia va a ser igual a 1,60 por seno de 30. Y índice de refracción 2 es 1,20. Pasamos a hacer las cuentitas y nos da 0,66. Bien, pero seno de R va a ser igual a 0,66. Nosotros queremos saber solo el ángulo de refracción. ¿Cómo eliminar el seno? Pasando como seno a la menos 1. Entonces nos va a quedar ángulo de refracción es igual a seno a la menos 1 de 0,66, que nos va a dar 41,3 grados, y esto va a ser el valor del ángulo de refracción. El esquemita lo vamos a hacer con los datos que fuimos obteniendo. En este caso, el ángulo de incidencia nos da la letra. El ángulo de refracción fue el que obtuvimos recién, 41,3 grados. El ángulo de incidencia entonces del rayo incidente va a ser 30 grados de la normal, o sea, a partir de la normal 30 grados. Y el ángulo de refracción, o sea, del rayo refractado, va a ser a 41,3 grados de la normal, de esta manera. Bien, entonces pasamos a la parte B. La parte B nos dice: calcule el ángulo de incidencia límite. Bien. Ángulo de incidencia límite. Recordando la ley de Snell, vamos a la ecuación, esta que le estoy señalando, en la cual dice que el seno del ángulo de incidencia, en este caso vamos a sustituir por el ángulo de incidencia límite, sobre el seno del ángulo de refracción, que en este caso el ángulo de refracción es de 90 grados. Va a ser igual a el índice de refracción 2 sobre índice de refracción 1. Pero como el seno de 90 es igual a 1, podemos escribir la fórmula de esta manera. Nos queda el seno del ángulo de incidencia límite va a ser igual a índice de refracción 2 sobre índice de refracción 1. Por lo tanto, como ya hicimos este paso en la parte A, que eliminamos el seno de la ecuación, vamos a hacer lo mismo, pasando como seno a la menos 1. Entonces nos va a quedar el ángulo de incidencia límite, acá me faltó la L, ustedes la ponen ahí, va a ser igual a seno a la menos 1 de índice de refracción 2 sobre índice de refracción 1. Pasamos a sustituir por los valores que tenemos y nos va a dar 48,6 grados, y este es el valor de nuestro ángulo de incidencia límite. Bien, entonces vamos a el ejercicio número 5. Un rayo de luz del bromo con índice de refracción 1,65 pasa al hielo cuya velocidad de la luz es 2,3 por 10 a la 8 metros por segundo. Si el rayo incidente tiene un ángulo de 45 grados, calcula el índice de refracción del medio 2 y calcula el ángulo de refracción. Bien. Nuevamente, como ven,
empecé por anotar los datos que me da la letra y empezamos por la parte A. Índice de refracción 2. Vamos a utilizar esta ecuación, que es esta acá. ¿Ven? Bien, donde el índice de refracción 2 va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz, en este caso en el hielo. Como sabemos, la velocidad de la luz en el vacío es 3,8 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces vamos a pasar a sustituir valores. La velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el hielo, que también tenemos acá, va a ser igual a 1,30, y ese es el valor de nuestro índice de refracción 2. Bien, la segunda incógnita que nos pide la letra es el ángulo de refracción. ¿Cómo calculamos el ángulo de refracción? Haciendo el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio 4, con esta ecuación de Snell, donde el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción es igual a el índice de refracción 2 sobre el índice de refracción 1. Entonces, pasamos a sustituir valores. Seno de 45 grados sobre seno del ángulo de refracción es igual a 1,30 sobre 1,65. Bien, y nos queda esta ecuación. Seno de 45 sobre seno del ángulo de refracción es igual a 0,8, que es el cociente de esta división. Entonces pasamos a despejar seno del ángulo de refracción y obtenemos esta ecuación. Nos va a quedar seno del ángulo de refracción es igual a seno de 45 grados sobre 0,8 y nos va a dar 0,9, pero nuevamente no queremos eliminar seno de esta ecuación y lo pasamos como seno a la menos 1 de 0,9 y nos va a dar 64,1 grados, que es el valor de nuestro ángulo de refracción. La parte B de este ejercicio tiene dos partes. La parte I realiza un esquema de la situación y vamos a ver aquí los mismos pasos que el esquema anterior. ¿Cómo realizar el esquema? Vamos obteniendo los datos. 45 grados es el valor del ángulo de incidencia que nos da la letra. 45 grados de la normal, este ángulo acá. Y ángulo de refracción fue el que obtuvimos recién, como ven aquí, es el ángulo del rayo refractado, a 64,1 grados de la normal. Bien, pasa del medio 1 al medio 2. Y la parte 2 nos pide calcular el ángulo de incidencia límite. Bien, acá en arranque le puse como observación que el seno de 90 es igual a 1. Bien, pasamos a la misma ecuación que utilizamos en el ejercicio 4. Seno del ángulo de incidencia límite va a ser sobre seno de 90 grados es igual a índice de refracción 2 sobre índice de refracción 1. Despejamos seno del ángulo de incidencia límite y nos queda esta ecuación. Bien, otra vez entonces queremos eliminar el seno para calcular el ángulo de incidencia límite y lo pasamos como seno a la menos 1 y pasamos a sustituir por los valores que tenemos. Entonces nos va a quedar ángulo de incidencia límite va a ser igual a seno a la menos 1 de índice de refracción 2 o N2, que es 1,30 sobre índice de refracción 1 o N1, que es 1,65. Entonces el ángulo de incidencia límite nos va a dar 52 grados. Bien, entonces espero que les haya servido.